Ahora nos toca, Dani, dar un salto en el tiempo importante. Si hemos hablado de dos emperadores que van uno seguido del otro, el último de los, según las fuentes, lógicamente, a lo mejor habría alguno más, pero que conozcamos, y las fuentes pues, que hablan de Roma son bastante fiables, por suerte. El tercer y último de los emperadores romanos que son de origen hispano es Teodosio. Claro, ahora vamos a ir con Teodosio I el Grande. Teodosio, que tiene nombre de haber nacido en un pueblo perdido de la mano de Dios de Soria y tener dos vecinos, ¿eh? También te digo. De Pues hecho, él era de por allí, ¿no? De... ahora hablaremos de eso, porque encierra dudas aún. Y de hecho, vaya, una de las cosas que yo venía a decir un poco con Teodosio es que el origen, normalmente, bueno, vamos a adelantarnos y vamos a hablar de eso. Supuestamente Teodosio es de Cauca. Vale, que lo ubicaríamos más bien en Segovia, pero no hay seguridad de ello firmemente. Lo que sí se sabe es que viene de una familia hispana, ¿vale? Entonces, hay incluso artículos que yo he leído que te dan por hecho, o te pone un vídeo de YouTube, te va a dar por hecho de que nace en Cauca, ¿vale? Pero de hecho, hay una conferencia del Museo Arqueológico Nacional de Miguel Ángel Novillo López que recomiendo, que se llama Teodosio, la división de un imperio, que habla un poco de esto. Y él dice que, bueno, que realmente no hay, o no existe, si no recuerdo mal, a lo mejor me equivoco, una fuente exactísima a la que diga nace en Cauca. Sí se la asocia, pero yo al menos no diría que con seguridad nace ahí. Pero de forma tradicional, nace en Cauca, en Segovia, lo que sí está claro es que de familia hispana y posiblemente, pues sí, nace en Hispania, ¿no? Eso sí es más o menos algo seguro. Pero bueno, se le puede considerar un emperador hispano por la propia trascendencia de su familia y la importancia que va a tener, que luego en verdad él en Hispania tampoco va a estar mucho. O sea, de Sí, que hecho no es hay a lo momentos. mejor el caso de Trajano que no solamente nace, sino que se cría allí. Sí, bueno, él está, pero luego hay momentos que en eso no he entrado mucho porque me interesan otras facetas. Llega un momento que luego ya no vuelve a Hispania, si no recuerdo mal, o sea que bueno. Pero vamos, que ahí está aquí vamos a permitirnos dudar, ¿vale? No es tan seguro como Adriano y Trajano, pero siempre se ha considerado de forma tradicional Que es como uno de hispano. los emperadores hispanos y para nosotros pues tiene sentido meterlo aquí. Justificado que esté aquí, porque somos tres los del podcast y había que meter a otro más, pues ya te digo. No, y joder, porque es que es casi seguro que Sí, sí. documentalmente que lo sea. Exactamente. Es complicado aceptar concretamente lo de Gauga, pero ahí está. Bueno, para hablar de todo eso, primero que hablar un poquito de sus antecedentes, no mucho, pero recordar uno de los programas que tuvimos de invitada a nuestra compañera María, ¿vale? Sobre la crisis del siglo III. Al final, siglo III y todo ese momento convulso, pues se cierra con un periodo de recuperación, vamos a decir, gracias a las medidas de Diocleciano y los emperadores de la tetrarquía, ¿no? Como que la tetrarquía fue al final un poco la solución por la que se optó para solucionar el embrollo político, administrativo, económico, social que hubo en el siglo III en Roma. Eh, También hay que recordar a una figura importante que es el propio Constantino, ¿no? O sea, yo creo que todos más o menos lo ubicamos como uno de los grandes emperadores, igual que Trajano y Adriano. Él divide Sí. el gobierno del imperio entre sus tres hijos, Constantino II, Constante y Constancio. Él sería Constantino I, ¿vale? Esto ya a principios del siglo IV. Claro, ya hemos pegado un salto, ya estamos hablando del siglo IV, que no lo he dicho. Pero bueno, estos se van a pelear entre sí. Morirá Constancio, accede al imperio Juliano, que se, que se apoda el apóstata, porque intentó revertir el avance del cristianismo que ya Constantino había upado, ¿no? Con el edicto de Milán en el 313, que muy en resumen, deja de perseguirse la religión cristiana. No se Sí, hace oficial, la hace legal. la hace legal, ¿vale? Y bueno, rescata un poco una teología neohelenística. Bueno, no está muy bien visto por los cristianos, ¿no, Juliano? Luego ya, en el 364 llega Valentiniano I y se origina una nueva dinastía favorable ahora sí al cristianismo.
Yo aquí me he centrado mucho en el tema religioso, ¿vale? A la hora de hablar de Teodosio. Me parece que es interesante porque hemos tenido una parte política, una parte cultural y ahora vamos a hablar un poco de un aspecto, bueno, de un emperador que le dio mucha importancia al aspecto religioso, que tal vez no es tan común en los demás, ¿no? Este Valentiniano I va a designar, a ver, se le llama colega, que literalmente se escribe con doble L en Ah, se latín, escribe colega. pero es, claro, sí. Un colega es, bueno, él designa colega a su hermano Valente, ¿vale? Valentiniano I designa colega a su hermano Valente. Colega es como una especie de puesto político con el que te reparte un poco el poder. No es un emperador en sí, al Como menos ahora, ¿no? un Quizá venga de subemperador, sí, ahí, quizá venga de ahí lo de colega. pues no lo sé, no lo sé. También viene lo de colegas de los colegios, eso era otra cosa, los colegas, pero bueno. Como una especie de vicepresi, ¿vale? Vamos a verlo un poco así. Heredero, todo eso yo entiendo un poco del tema de la tetrarquía, de repartirse el poder, Sí, ya no es sí. tanto un emperador único, ¿no? Lleva la designación de su hijo Graciano y Valentiniano II, que realmente será Graciano el que será emperador finalmente, ¿no? Bueno, en este contexto tenemos la presión de los pueblos godos, que están siendo empujados por los hunos, eso es de primero de historia, ¿no? Que sabemos que por qué los visigodos y todos los pueblos germánicos empiezan luego a moverse más tarde, porque los hunos empujan, ¿no? El famoso Atila, Sí, todas estas tribus empiezan a empujar a los pueblos germánicos, ostrogodos, los bardos, todo eso, cada momento, suevos, alanos, vándalos que luego pues más tarde conquistará la península y demás, eso ya hasta ahí no vamos a llegar, pero bueno, empieza aquí un poco el lío, ¿no? De esta gente. Esto llevó a que Valente, ¿vale? Este colega de Valentiniano I, colega amigo y vecino, dijese, mira, esto está siendo una locura, así que sin esperar a la ayuda de su sobrino Graciano, que era el hijo del emperador Valentiniano I, se enfrenta a estos pueblos, ¿no? Y tiene otra de las grandes derrotas de la historia de Roma, que creo que no sé si la metimos en aquel programa, no la también. recuerdo. Sí, Sí, ¿no? la batalla de Adrianópolis, sí. Exactamente, la batalla de Adrianópolis en el año 378 y produce una crisis inmensa, ¿no? Porque además ya estamos muy cerca de que acabe el imperio en sí. Entonces, pues esto es como Un el punto de siglo. partida para el fin, más o menos, ¿no? Podemos verlo muy a grandes rasgos de esa forma. De hecho, el obispo Ambrosio de Milán, un personaje muy importante en este momento también, exclamó y dijo algo así como, estamos viviendo el ocaso del mundo, ¿no? Me parece como, esta gente siempre suele citar frases como enormes, que a nosotros ahora no nos parece el ocaso del mundo porque seguimos aquí, pero en ese momento, pues igual que cuando ahora mucha gente habla de la guerra de Ucrania y Rusia, que creen que va a acabar el mundo, ¿no? Pues un Es poco un eso. poco, este Ambrosio es un poco hollywoodiense, ¿no? Sí, bueno, No, a mí me suena más al historiador este que era un flipado, que dijo que era el fin de la historia. A Ah, sí, Fukuyama. 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 Sí, 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 son un poco de pues. la escuela Sí, de la escuela de los de Hollywood. intensitos. Sí. Escuela de la También, intensidad, vamos. también es cierto que saca información de Juvenal Florencio, que es de la Universidad Católica Argentina, y claro, también le da mucho, mucho a todo este tema de religión, lo pone así también muy, muy épico todo, ¿no? Pero bueno, Sí. era un artículo que resume bastante bien la vida de todos, yo creo que era interesante. Bueno, Graciano dice, vaya liada, esto es una putada, con todas las letras, no sé cómo se diría putada en latín, pero seguramente lo diría. Putatum. Putada de putadorum. Y decidió nombrar colega a un señor hispano al que veía con capacidad para rehacer las legiones y asegurar la defensa del imperio, que es nuestro amigo Teodosio, ¿vale? Entonces, pues aquí ya entra en juego protagonista. Claro, Graciano lo que decía, oye, tenemos la necesidad impetuosa de reforzar militarmente la región, sobre todo oriental, y eh, digamos que Teodosio consigue una gran victoria, ¿no? En un primer momento y se convierte bueno, finalmente se nombra emperador en el 379. Retrocediendo un poquito, aquí es cuando yo iba a hablar de su origen.
Él cuando entra de emperador, creo que tenía unos 33 años de edad, que para el cristiano pues todo esto tendrá un montón de simbolismo, supongo, no sé. Sí, Y había nacido en el 347, supuestamente en Cauca, ¿vale? Aunque solo sabemos con certeza que perteneció a una gran familia hispano-romana. Yo creo que ese es el resumen de un poco lo que he dicho al principio, ¿vale? Su padre fue un militar muy importante también y un rico terrateniente de origen hispano. El terrateniente en esta época no era solo alguien que cuidaba de sus tierras, sino también ejercía de militar, por así decirlo. A su padre, bueno, él pacificó, reprimió una revuelta en el norte de África, pero al final lo terminaron decapitando. No se sabe si fue el propio emperador Valentiniano I, que en ese momento aún lo era, o su sucesor Graciano. Bueno, no se sabe muy bien quiénes fueron los actores, pero parece que hubo ahí una conjura y se lo terminaron cargando. Esto hizo bueno, que Teodosio se retirara a sus posesiones en Hispania para atenderlas como terrateniente, ¿no? Que sería un soldado agricultor. Ahí empezó a estudiar los clásicos también, o sea que también era un hombre culto y leído, así un poco podría parecerse Adriano en esa faceta. Y bueno, ya después es cuando lo convoca Graciano con todo este problema tras la batalla de Adrianópolis, ¿no? Y lo nombró Magister Equitum, que dentro de ese corso honorum militar, pues, digamos, vamos, una posición importante, vaya, para combatir a los sármatas. Aquí entra un personaje importante visigodo como Atanarico, que había cruzado el Danubio, y consigue una importante victoria, como digo, en el 378, que favorece a su candidatura imperial. Y bueno, como he dicho antes, pues Graciano lo elige como colega. Colega de ayuda política y colega de colegón, las dos cosas. Vale. ¿Cuáles son los problemas que va a solucionar o que va a intentar solucionar Teodosio? Va a haber dos, la parte militar imperial fronteriza y la parte religiosa. Primero, vamos con la caótica situación militar, que no voy a adentrarme mucho porque ya lo he dicho, tenemos la derrota de Adrianópolis y entonces pues había que reforzar las defensas y buscar la paz y la unidad de Roma. De hecho, su primer esfuerzo es reconstruir las legiones y negociar con Atanaric, ¿vale? Hay paz con los godos y de hecho, pues, bueno, esa paz está bien vista y asegura la seguridad del imperio, creando de nuevo la unidad de la romanidad, por así decirlo, que se había perdido y él consigue bueno, recuperarla. Yo diría que antes de entrar en la parte de su reforma religiosa, si queréis, hacemos una pausa, porque tendremos que ir a sí. ponernos en sotana y sacar de la Los edictos. sacristía. Exactamente. Porque nos vamos a volver cristianos todos, así que ahora volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta. A ver, cuando decimos que hacemos una pausa, no es porque vayamos a meter publicidad, porque no nos patrocinan ni las pipas Tijuana, es porque tenemos el Zoom gratis y a los 40 minutos se nos corta, ¿vale? O sea, Lo tenemos gratis porque no nos patrocina nadie y claro. entonces si nos patrocinara alguien pues podríamos Podríamos emitirlo en tener, pago, ¿no? podríamos tener un Sí. Discord o algo de eso, pero claro, así aquí nos vamos a poner nosotros por la cara, ¿sabes? Bueno, pues volvemos Vale. con Teodosio, ¿vale? Lo hemos dejado en que políticamente a nivel militar lo deja todo muy bien, ¿vale? Todo seguridad, toda unidad, todo el mundo contento. ¿Qué pasa ahora? Que hay que cristianizar y romanizar, ¿no? Que siempre hay que hacerlo como buen emperador. Si Qué no, bonito suena eso, ¿eh? sí, la verdad, cristianizar, romanizar Cristianizar. y rayo españolizador, ¿no? Era. Sí, sí, sí. Bueno, Din don, tu cultura es errónea. es que claro. No, verá, al final no lo va a patrocinar nadie, o bueno, o alguna cosa rara por ahí. Eh, claro, ¿qué pasa? Que como él ha reformado el ejército, claro, es que Teodosio también es un genio. Dice, oye, los bárbaros me dan problemas, ¿con qué voy a reformar el ejército? Pues con soldados bárbaros. En plan, Aquí es donde nacen los federados. los foeda, exactamente, Federati. exactamente. Entonces, claro, él no tenía mucha lealtad a esta gente, ¿no? Porque ellos pensaban más en sus cosas. Así que Teodosio lo que hace es firmar un pacto en el 382
por el que permitía que se estableciesen en territorio romano y firmarían el Tratado del Foedus, ¿no? Que pues eso, que pudiesen habitar en territorio romano y formasen parte del ejército y bueno, pues también yo creo que en ese sentido la cristianización es una forma de juntar a todos, ¿sabes? Romanos, latinos, godos, además que muchos de ellos ya venían con esa religión, o sea, los pueblos germánicos, ya el arrianismo, todo esto, o sea, que no es algo nuevo, ¿no? Bueno, y vámonos ahora con las medidas contra los herejes. Ya aquí estamos hablando un poco de cómo Teodosio pasa a la historia como el emperador que convirtió el cristianismo o sea, que hizo que el cristianismo fuese la religión oficial del Imperio Romano. Él integró a sus funcionarios, los obispos, en el aparato estatal para reforzar un poco y salvaguardar, digamos, este aparato estatal, ¿no? Digamos que hizo que la religión y el Estado pues se juntasen, ¿no? Por así decirlo. El primer obstáculo una vez superó el primer obstáculo, que eran los godos, todos sus esfuerzos fueron cuestiones estrictamente religiosas, ¿eh? Yo ya desconozco, porque no he investigado, si a nivel económico, que también sé que hizo alguna cosa, pero ahí no me metió tanto, y a nivel cultural metió mucha caña, pero sobre todo es aquí donde creo que destaca, ¿no? Hombre, es lo que ha pasado sobre todo a la historia. Eso es. Que a lo mejor otro día podemos hacer la otra cara de Teodosio y a lo mejor, pues yo qué sé, fundó un hospital, yo qué sé, pero que como, como este, como este programa tiene que ser pues para público común, pues La cara B de todos. La otra cara tenía de Teodosio la tiene que no, presentar Iker Jiménez, si no yo no la la veo. otra cara de Teodosio y los papeles de Panamá o yo qué sé, algo Hoy, haría. en Horizonte, la otra cara de Teodosio. Algún concepto de Bizum extraño, como el guardaespaldas de Ábalos, no sé, algo así. El caso Teodosio. Uy, el Casio Teodosio, madre mía. Bueno, ¿qué pasa tú cuando conviertes el imperio, cuando conviertes el cristianismo en la religión oficial del imperio, hay un poquito de problemas, ¿no? Sobre todo entre la comunidad eclesiástica y las conocidas como herejías, que atentaban pues como contra esta unidad religiosa, ¿no? Y por extensión, pues Sí. contra la propia idea política del imperio, ¿no? Y un Eh, inciso, Dani, ¿sabemos lo diferenciar entre lo oficialista y lo herético? Porque ya se han establecido las bases del cristianismo en Nicea en el 325. Exactamente, de hecho ahora vamos a hablar del concilio niceano, porque realmente en un principio es cristianismo, pero es que luego es cristianismo niceano, o sea, todo lo que se salga de ahí va Herético. fuera, herético, exactamente. Eh, bueno, pues eso, digamos que, bueno, una herejía según la definición que se da en el concilio de Constantinopla del 382, los herejes son aquellos que pretenden confesar la verdadera fe, pero se separan de nuestros obispos legítimos, celebran reuniones entre ellos. O sea, realmente pueden ser cristianos también. O sea, el problema es que no Sí, sigue pero desviado. exactamente. Como digo, todo esto pues viene muy bien explicado y recogido en el artículo de Hueñas Florencio. O sea que para entender estos conceptos está muy bien. La primera disposición de Teodosio fue el llamado Edicto de Tesalónica, que bueno, todos conocemos, es de los más conocidos. Mm. Conocido también como los Cunctos Populos, porque empieza así, y está fechado el 27 de febrero de 380. Yo lo tengo aquí copiado entero, pero es largo. Básicamente viene a decir que el cristianismo es la religión oficial del imperio, ¿vale? Si queréis lo podéis buscar y vamos, que está conservado que, como lo que cuenta, ¿no? También por ahí está pululando el arrianismo. De hecho, bueno, en un principio incluso los visigodos, todos estos eran también arrianos, ¿no? Ellos, la diferencia con el cristianismo católico, niceno y tal, yo entiendo que es principalmente la figura de Cristo, ¿no? Que Sí, para el arrianismo, que su nombre procede de que lo popularizó el obispo Arrio, Arrio, pues defendía que Cristo no estaba, era el Hijo de Dios, pero no estaba al mismo plano que Dios, ¿no? no tenía No era divinidad. totalmente Dios.
No defienden el dogma de la Santísima Trinidad. Vaya. Exactamente. El problema es que al quitarle esa divinidad a Dios está rompiendo con la Santísima Trinidad, que es la base fundamental. Principal. Exactamente. Pero Por Entonces, los eso claro, godos mismo, seguirán el cristianismo católico nos habla de que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo son lo mismo y están al mismo nivel. Sin embargo, Arrio decía que Dios es una cosa y luego está Jesucristo por debajo. exactamente. Entonces, que luego... Fíjate tú por qué, cosas se monta la guerra, se montaron la guerra. Sí, 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 sí. Bueno, y hay muchos problemas. Parece una Coño, diferencia nimia, pero no lo es. O sea, los godos, si no sé si me equivoco, que hasta el tercer concilio de Toledo ya en exactamente, con el siglo Recaredo. VI con Recaredo, que no cambian al catolicismo, ¿no? Por En el, decirlo de Claro que alguna manera. es una 589, solución política de Recaredo para ganarse a la exacto, población exactamente. hispano-romana. En el Exactamente, que que no por otra cosa. hay un cuadro muy bonito que representa esa escena y es precioso. Sí. Pues bueno, de hecho el arrianismo en el primer momento fue, vamos, contó con el favor de Valente, ¿vale? Que hablamos antes de él. Pero Vuela atrás. todo eso dijo, se acabó. Arrio a mí no me convence. ¿Qué pasa? Que claro, tenemos el edicto tesalónico, pero es que el día de enero del 381, Teodosio como que, bueno, le haría como cuando los contratos le hace una cláusula, supongo. Sí. eh, ya ahí dijo, oye, que a raíz del edicto tesalónica un nuevo edicto, que es que dice, todos cristianos, pero la fe tiene que ser la fe de Nicea, es decir, todo aquello que que se acordó en el Concilio de Nicea. Aunque seas cristiano, si te sale de estos parámetros, no es la verdadera fe, ¿vale? Que quede claro. Sí. Entonces esa es la principal diferencia, ¿vale? Después del Edicto Tesalónica, y esto lo pasé por el grupo que me hizo gracia, aquí tengo apuntado, después del Edicto Tesalónica hubo más edictos y más movidas, pero no, había un montón de disposiciones que se hacen, de pues si reza de Sí, sí. rodilla, una rodilla derecha antes que la izquierda, no sé, entonces no me parecía significativo, me lo he inventado lo de la rodilla, pero para que para que hagáis una idea. Sí. Sí, bueno, pero eso sigue pasando a día de hoy, ¿eh? Cuando dicen en la noticia, ahora el Papa ha dicho que el cielo es de esta manera. Y ya está, ya todo el mundo dice que el cielo es de esta manera porque lo ha dicho el Papa, como si el Como Papa hubiese cuando, estado como cuando se allí quitó para... el infierno, ¿no? O el Sí, purgatorio y todo eso, pues ya está. claro. Y que se quitó el purgatorio. Sí, sí, se quitó. Sí. Es que ¿Y ahora dónde está van los niños? ¿Ahora dónde van los niños que están sin cerrado bautizar? por ¿A obra, dónde? está cerrado por obra. Reforma. Ay, ese Pues bueno, programa, escucharlo, que está guapo. la Iglesia tuvo que soportar luchas evidentemente, con la religión tradicional romana. Es que yo creo que esto es un error que solemos caer, que el edicto tesalónica, ya todo el mundo, venga, cristiano, Todos cristianos. perfecto. Todos, cristianos, CR7, no, en plan. Edito Tesalónica y de repente todo el imperio, ¡sí! Y ya está. Claro. Ya está, se acabó. Me imagino al romano yendo a rezar al templo y justo en el momento en el que se firma el edicto se queda parado como diciendo, pero yo a dónde iba. Y de repente se va a la iglesia. Como cuando en el Age of Empires, esto Antonio, el Wololo de los sacerdotes que te convierte en Sí, las sí, sí, unidades, sí. pues, igual. Tío, hoy están saliendo muy buenos chistes, a lo mejor muy cuñados, pero Está siendo un hoy programa está siendo prolífico. delicatessen. Qué pena Sí, sí. que no nos escuchen una radio para ficharnos bien. Qué buen día. Bueno, Tendremos que seguir siendo pobres, me cago en la madre que parió. sí, sí, es que a ver. ¿Qué pasa? Que esta religión, que pasó a conocerse, esta religión romana tradicional, ¿vale? Los dioses manes, no sé, Júpiter, toda esta gente. Bueno, a veces reducimos la religión romana a los dioses y va mucho más allá de ello, porque a veces la religiosidad era mucho más cotidiana Sí. y incluso Y muy casera, ¿eh? muy casera y muy también está el culto imperial, a la propia figura del emperador, que la gente no rezaba a Júpiter como tú rezas a Dios, es otro concepto, no sé. Entonces Pero también, podrían, aunque no tenga nada que ver, Dani, pero podría entenderse un poco como es la religión budista a día de hoy, ¿no? Que es un poquito no más sé, cotidiana en ese aspecto, que no es es tan muy trascendental. cotidiana y también muy de vocaciones concretas. Pues a día de hoy tenemos, por ejemplo, la Virgen de la Macarena, la Virgen del Sí, sí. Rosario. Claro, eso iba a Pero es que decir justo pero que, es que la Semana Santa tiene mucha base de paganismo realmente. claro, los santos que son al final son otras,
deidades, ¿no? O Claro, personas que se supone que han existido y que tú has deificado, pero a la que le pides, a San Pancracio le pides dinero, ¿sabes? claro. Yo Pero que creo, Por ejemplo, todos esos santos, todas esas vocaciones, que si la Virgen de este, que si mi igual Virgen que es más estaba la bonita que la tuya, Atenea, que si todo eso al claro, final tiene esa base pagana. hombre, igual que estaba la Atenea Parteno, la Atenea Promaco, yo creo que los dioses Claro. sirven como que tienen su propio territorio, por así decirlo, pues el Hades, tal, pero luego tiene sus propias vocaciones para darle significado a X cosas, pues a la victoria militar, yo qué sé, Claro. Julio César se relaciona con la Venus Victrix, ¿no? Con la Venus victoriosa, si no recuerdo mal. Entonces, Ujú. cada uno se lo lleva un poco a su terreno. Nosotros que estamos acostumbrados a que en nuestra religión todo el mundo creemos en lo mismo, aunque estamos viendo que hay mucho tipo de cristianos también, ¿no? Pero que es verdad que es lo que tú dices, que aunque el que sea cofrade o sea religioso sabe que la Virgen es la misma Sí, siempre la Virgen es la y Virgen, es la y Madre que de Dios. Cristo es el mismo siempre, Esa es la pero Madre de Dios. luego tienen la Virgen de la Paz, que la visten de blanco con atributos de la Madre paz. de La Cristo. Virgen de la Esperanza, que la la visten de verde esperanza, con atributos de la esperanza. La los Virgen dolores, la de... angustia, Exactamente, la Virgen de la los Dolores, que la visten de misericordia. negro. La... yo qué sé, el Cristo de la Cena, que como el rojo es el color eucarístico, probablemente vaya vestido de rojo. Es decir, que son maneras de diferenciar, aunque sean siempre los mismos, pero hay ahí como eso, ¿no? La manera de diferenciar con advocaciones, con estética distinta, pues los distintos santos. Un día sería Ahora hay muy que ponerle interesante. a esta parte hay que ponerle amarguras de fondo, tú. Se nota que se Bueno, acerca ya la Semana antes Santa. habéis dicho que Trajano y Adriano, uno era del Betis y uno de Sevilla. Supongo que uno sería de Triana y otro de la De la Macarena. Macarena. Sí, a ver. Un día habría que hacer. Adriano era de la Esperanza de Triana y Trajano era más de la Macarena. Un día habría que hacer un programa. Ese programa es muy denso, pero habría que dedicarle un Bueno, programa por a descontado, a por la teología descontado cristiana. que dos calles importantes del casco histórico de Sevilla son Trajano y Adrián. Sí, sí, es cierto. Bueno, vamos a seguir, que no me queda mucho, así que está bien que paremos en cositas así, porque le da un poco más de aire al programa. Bueno, esta religión, la religión romana tradicional, pasa a conocerse como paganismo, ¿no? No era más que, digamos, bueno, era como el sincretismo de las antiguas creencias, culto antepasado, neoplatonismo, culto orientales como Mitra. De hecho, el propio cristianismo es uno de esos cultos orientales que entran en el imperio, como otros muchos más, pero termina triunfando, que a lo mejor podría haber sido el mitraísmo, ¿no? O sea, todo muy relacionado con lo antepasado y el patriotismo romano. Pero realmente esto va a ser defendido más bien por la intelectualidad romana más que por el pueblo en sí, ¿no? O sea, al menos eh, yo creo que el pueblo pues, al final se adapta un poco a todo el cambio de forma... Bueno, pues, aquí en España con la conquista de los musulmanes ocurrió, con la conquista cristiana ocurrió, luego están los muladíes, los moriscos, los mudéjares, o sea, la gente al final se adapta y sobrevive, ¿no? Eh, el paganismo sería esa cultura, bueno, la cultura helenística que el emperador Juliano había restablecido, ¿no? Que ya, justo con lo que yo empecé un poco la exposición, entonces con eso había que acabar, ¿no? Las medidas persecutorias contra el culto tradicional romano ya empezaron con los hijos de Constantino, pero será Teodosio el que sea el que más lo lleve a cabo. Igualmente, como todo en la vida, el paganismo no desaparece de la noche a la mañana y quedan resquicios de ello. Y incluso en el propio cristianismo luego va a haber muchos dioses o figuras religiosas paganas que se van a hacer santos o se, o se les va a nombrar de otra forma. Sí, Eso es sí, muy sí. común. O sea, Mm. que igual tampoco puedes cargarte un panteón entero porque hay un pueblo que tiene que entender los procesos, los cambios, ¿no? Se reutilizan muchas divinidades de la religión romana, se reutilizan. Claro, ahora voy a poner Y un se le caso da un concreto, significado, se Y le da un significado cristiano y ya está. voy que a esto poner es un como caso todo, como concreto lo que di- todos conocemos. Sí, di perdón. Antonio. Que esto es como todo, es como lo que dijimos en el primer programa de todos de Ley 90. Los procesos de cambio histórico son cosas que son lentas y paulatinas. Y va poquito a poco, el edicto de Tesalónica sale un año y hasta que ese edicto tiene efecto total, pasan cientos. Eso es así. Queda en la memoria de todo el mundo, porque el hombre del saco sigue, ¿no? Y podría haber sido antiguamente otra cosa y al final eso queda ahí, ¿no?
el duque de Lerma, ¿no? De Alba. Sí, sí, en De Alba, Holanda. el duque de Alba, joder, ya Duque ves. de Alba. Perdón al duque de Alba por la dislexia histórica. Bueno, igualmente los paganos empiezan a hacer sus cosas ya escondidas y una cosa que me hace mucha gracia, que hace referencia en el artículo, que dice que que siguen alimentando sus sueños apocalípticos de la vuelta de los viejos dioses. Yo me lo imagino como que ellos en su casa dirían, "Bueno, ya volverá Júpiter y reventará esto. O sea, El día que vuelva a Marte. el día que Verá, vuelva a verá. Marte". Pero no, no volvió. Como mucho volvió en el God of War, pero luego ya no. ¿Qué es eso de la esperanza de Triana? ¿Dónde está la Venus? ¿Dónde está? Ya, hombre. La Venus En mi de Triana. tiempo, la Venus de Triana, hostia. Dice, ¿cómo que Cristo lo atan a la cruz? ¿Qué pasa? No podía lanzar rayos, no podía lanzar fuego, vaya mierda de ser divino. Vaya Dios, ¿es ese que Dios es? Pues bueno, paralelamente pues se reforma el antiguo calendario romano, que se basaba en las festividades paganas, y los templos muchos perdieron su sentido y se adaptan al cristianismo, o bueno, otros pues se destruyen, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que se conserva, que le dedicamos también un programa a esto en Navidad, de hace 2 años, porque la Navidad de este año no la hemos hecho especial Navidad. El 25 de diciembre, la festividad de nacimiento del Sol Invictus, que pasó a convertirse en la Navidad cristiana, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de ese sincretismo que pagano que sí se coge. Se destruye el templo de Vesta, donde estaba custodiado el fuego sacro, el fuego sacro de Roma, que era como de lo más importante desde el propio origen de Roma, y también la casa de las Vestales, ¿no? Que era como la adivinatoria y demás. Esas dos, pues esas dos, por ejemplo, sí se destruyen. O al menos eso es lo que he podido leer. La ideología oficial del imperio consistía ahora, ya con todo eso, en un imperio romano-cristiano, en el cual señalaba, que también lo he cogido del artículo, porque todo esto me parece con mucha épica, ¿no? El poeta Prudencio decía que en este imperio el nombre venerable de Cristo brilla sobre las armas. O sea, Madre mía. Qué Dios. frase. la cuestión, y ya llegamos al final, y aquí ya vamos a empezar un poco a reflexionar. Esto evidencia, y a un poco lo que Antonio ha hecho referencia antes, creo, o Rafa, uno de los dos, ha dicho que ya se empieza a ver la crisis, que Roma cae, que Roma desaparece, que el medievo oscuro. Yo creo que hace muy buen apunte en el artículo también que Roma no cayó nunca, sino que se transformó en otra cosa. Realmente, y eso que bueno, el Imperio Romano de Occidente puede que desaparezca como entidad política, pero no va a desaparecer como identidad cultural y social, y aparte que el Imperio de Oriente, llamamos como Imperio Bizantino, sobrevive hasta el siglo XV, ¿eh? Y bueno, y nosotros mismos, a día de hoy, somos herederos en gran parte de los romanos, ¿no? Entonces, Roma no cae, las instituciones imperiales como las conocemos de forma clásica, como la de Adriano y Trajano, pero no cae la esencia completa de lo que es Roma, ¿no? Yo, Bueno, es yo creo- que eh, lo que tú has dicho que hace Teodosio a nivel religioso, quizá en ese momento, evidentemente tiene una importancia tremenda, pero sobre todo de cara a los siglos posteriores, lo que hace Teodosio de juntar la Roma, lo que Roma políticamente es, porque aunque acabe en el 476, pero luego todo lo demás va a ser heredero de Roma. Unirlo con el cristianismo es que luego los siglos posteriores, durante toda la Edad Media, la herencia romana es indisoluble de la es que religión cristiana. yo no quiero ser reduccionista, pero el cristianismo es el hilo conductor tal vez de esa Es herencia en que gran parte. el cristianismo, o sea, fíjate, yo soy ateo, ¿eh? Vaya por delante, vaya por delante. Y las religiones me parecen todas una patraña. Pero aparte, el cristianismo, tanto que se acusa a la Edad Media de oscura y se acaba la cultura, y eso, el cristianismo es el guardián de la antigüedad. Es el que rescata los saberes de la antigüedad cuando parecía que se habían perdido, y el que lo consigue que se perduren durante todos esos 1000 años de supuesta oscuridad. El- el- Totalmente. Además, a pesar, bueno,
del ateísmo o de la creencia que tenga cada uno, está claro que la religión cristiana y en concreto el mundo católico también, a nivel cultural y social, yo creo que aporta uno... Es que la gente piensa en la religión como un dogma de esclavitud, de sufrimiento Sí, tú perpetuo, piensas en religión y piensas en tengo que ir a misa y no sé qué, y la típica señora que va a pero manifestarse yo, a las clínicas de no, aborto. para mí, y esta opinión personal, no quiero mojar a vosotros, pero para mí los valores culturales y sociales que se tienen, por ejemplo, en un país como España, a pesar de haber pasado una etapa muy oscura durante el franquismo, por ejemplo, la asociación con la Iglesia, pero lo que es, porque eso no es ni religión, eso es dictadura. Pero los valores culturales que tenemos, para mí, no sé, la forma en la que nos relacionamos en el mundo cristiano, y para mí no hay diferencia incluso con el mundo protestante, ¿no? Joder, y Son tanto, qué valores, diferencia. son valores muy enriquecedores y como bien dice, han sido grandes generadores de cultura porque es cierto que los intelectuales árabes también Sí, cogían sí. esa... Y sobre todo en la Edad pero, Media, efectivamente. pero ¿quién estaba traduciendo? Es cierto que estaba más reducido a un grupo concreto, ¿no? El caso de los monasterios y tal, pero ¿quién estaba traduciendo? Platón, Aristóteles. Y bueno, y es que no hay que irse solo a Platón y Aristóteles, que tenemos nuestros propios teólogos, nuestros propios filósofos, ¿no? Tenemos... o sea, la teología cristiana es muy extensa, ¿no? En Y ese sentido. San y esa Agustín, herencia, incluso los místicos, ¿no? Fray Luis de León, Santa Teresa. O sea, hay todo un Ujú. corpus también filosófico, poético, literario, que incluso, joder, pues pensamos en Cervantes, pero ¿por qué no Fray Luis también, ¿no? O en San Juan de la Cruz. O sea, para mí sí que tiene una brillantez todo esto, ¿no? O sea, sí. que somos La Edad historiadores Media, y vivimos en la el Edad presente. Media es un periodo que es brillante, porque la Edad Media consigue rescatar a la romanidad y por eso surge el Renacimiento y todas las luces que le quieren poner. Pero la Edad Media te coge un montón de gente que ha visto caer, que ha visto los casos del mundo, como decías antes, y ha sabido volver a construir bóvedas, ¿sabes? Que eso no lo saben hacer ahora la mitad de los albañiles que hay en la faz de la Tierra, hoy en día, Sí. con todas las tecnologías y las tonterías. Y esa gente vuelve a levantar edificios que te vuelcan el alma, ¿sabes? Que son las catedrales góticas. Que perdonadme a los que os guste la historia del arte, pero ninguna catedral renacentista, ni ninguna catedral barroca, ni hostia, es ni la mitad de bonita que una catedral gótica. Jamás lo será. ¿Por qué Esa no? Y vidriera, son esa. medievales, y son de gente que no al menos no sabía nada de lo que es eso. Sí, no tenía Pero esa proporción y tenía esa perspectiva y ni ese estudio matemático, ¿no? De luego de lo, pero es verdad que emocionaba, verdad pues, que me emocionaba. emocionaba. Vete tú a Pues, la Catedral de León, que es la Señora de la Luz, eso es un espectáculo. yo Pero lo creo que O te a la de digo es Sevilla. que A la de Sevilla. sirve para romper un poco todo eso, sí, sí, totalmente. para mí es importantísimo de verdad Teodosio, y de hecho creo que a lo mejor dentro de la propia historia del Imperio Romano es el menos importante de los tres, porque hemos hablado de Trajano y de Adriano, que son fundamentales. Pero quizá dentro de la humanidad, el papel de Teodosio puede ser más importante porque es que consiguió iniciar esa unión entre herencia romana y cristianismo que no solo se expandió a lo largo de los siglos por Europa occidental y se ha mantenido hasta la actualidad, sino que luego nosotros los españoles lo llevamos a América y es lo que hace que a día de hoy un señor argentino sea el Papa. Que- Por ejemplo. Yo sé que es un tema controvertido, y sobre todo en historia, pero es que el propio concepto de católico significa universal. Y en ese sentido, yo creo que la universalidad es eso, ¿no? O sea, luego que se hagan las cosas mal o les hagan bien, ya, bueno, que se hagan mal o se hagan bien con la mentalidad nuestra es una cosa, que se hagan mal o se hagan bien con la mentalidad de otro. Pero ese concepto, para mí, el concepto de civilización cristiana occidental, No, que es en no, la Rafa, no, que no, no. El concepto de civilización. Quítale las muletillas. al final bueno, vamos a encontrar un patrocinador en... pero nosotros a día de hoy, la España de 2024 pertenece a la civilización cristiana occidental, aunque evidentemente, como estamos en 2024, cada uno puede pensar y hacer lo que le dé la gana, pero esto es la civilización cristiana occidental. Ese concepto surge con Teodosio. Me está llamando el Papa Francisco que metamos anuncios del Vaticano que nos pagan. No, pero aparte de todo Pero si el no es tema de. una loa, es No, 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 simplemente no, no, ya, no. ya. hablar de No, la no, cultura,
la cultura que tenemos en Occidente viene de Roma y viene del cristianismo. No, no, Ya yo está. pienso Es que firmemente eso. hay una cosa que cuando sabes historia que hay que saber diferenciar, que es lo que es, te guste o no te Claro. guste. Yo entré a la carrera diciendo que los conquistadores españoles eran unos asesinos y unos desgraciados, y salgo de la carrera pues viendo lo que es, que porque, hombre, pues, yo qué sé, santos no eran, pero tampoco eran demonios. No, Sobre la todo verdad eran hombres del que siglo XVI. Claro, todos los que eso va a acabamos la empezar, carrera, ¿sabes? todos los que acabamos la carrera en el mismo año, en nuestra clase hemos salido, salvo uno que piensa distinto, pero hemos salido más o menos con los mismos planteamientos. Pero aparte que me gustaría decir una cosa más, aparte de lo que es la unión con el cristianismo, de lo que es la romanidad, en base a lo que estamos hablando. También es muy importante lo que hace Teodosio de los federados, porque esos Sí, mismos pueblos luego, esos pueblos ya no, vale, sí son cristianos, arrianos o lo que sean y terminan cambiándose lo que sea, pero esos pueblos son godos que se romanizan, es que continúan Roma, es que los esos bárbaros ya pueblos están en continúan Roma, Roma. los bárbaros ya están en Roma, no llegan en el 476. Están Claro, ya están es que dentro. Y los muchos de ellos los visigodos son defendiendo la romanos. frontera de Roma. Claro, Exactamente. los visigodos están en la Septimania defendiendo esa zona y luego pasan a la península ibérica a seguir defendiendo esa zona. Es que de hecho vienen aquí a Son ayudar, romanos. exactamente, vienen a auxiliar que han entrado vándalos y alanos aquí, y suevos y alanos, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno. Y ya, bueno, quería terminar ya por último, que la figura de Teodosio, ¿no? ¿Cómo trasciende al final? Al final, pues en el imperio ya no se puede mantener una unidad, ¿vale? Va a pasar un poco como con los hijos de Constantino. La consecuencia es que va a desaparecer el imperio de Occidente finalmente después de Teodosio y va a pervivir por más de 1000 años el imperio de Oriente con capital Constantinopla, que hemos hablado, que es lo que se conoce como el imperio bizantino. Teodosio fue como la última gran figura de estabilidad del imperio romano, ¿vale? Porque pudo reunificar el imperio bajo su poder concentrando Oriente y Occidente, ¿no? Y también significativo por la victoria del cristianismo sobre el paganismo y lograr restaurar la paz imperial. Que luego él divide el imperio a su muerte, en su hijo Exactamente. Honorio y Arcadio. Bueno, él va a ser el único emperador, como digo, pero lo sería muy poco tiempo este sistema porque el 17 de enero de 395 moría en Milán. ¿Y cómo se sucede el tema de la sucesión? Pues como ha dicho Antonio, muy fácil, pero pues lo que es al final, ¿no? Se reparte entre sus dos hijos, Arcadio, que se queda con Oriente, y Honorio, que se queda con Occidente. Ambos quedan bajo la tutela, eso sí, porque en este momento son niños, tienen 10 años, Arcadio, sí, vamos, esa sería más o menos la edad que tienen, quedan bajo la tutela de Estilicón, que sería un militar muy importante. Sí. Realmente a la muerte de Estilicón, que parecía que era el único capaz de hacerse cargo de todo, porque los hijos de todos se ven superados por la situación, pues llegan las invasiones bárbaras ya como tal, lideradas Bueno, por el propio Tilicón era de origen bárbaro. el propio Estilicón, lo dije en bárbaro, llega Alarico, y que es mucho más complejo que esto, pero que hagamos una idea, y finalmente pues el imperio cae a manos de los bárbaros, es que ya no estaba en manos de los bárbaros, como hemos dicho, ¿no? Y para terminar, una frase que también es que he rescatado una frase de este hombre porque me parece como muy épica y tal. Florencio Ureña, que ya lo he nombrado antes, y él termina el artículo diciendo: Teodosio, al momento en que el imperio se desplomaba, aportó una pila de piedras a la construcción de la ciudad de Dios. Tal vez yo no le daría ese significado tan bíblico, pero sí que en resumen a un poco lo que ha dicho antes Rafa. Empieza y comienza. Es que comienza una nueva forma de ver Occidente. Y es la que es nuestra a día de hoy, en 2024, Sí. con muchos matices, ¿no? No queremos ser Sí, claro, anacrónicos ni bueno. presentistas, por supuesto. Pero Matices 20.000, pero este hombre lo dice desde la Universidad Católica Argentina, nosotros lo decimos pues desde la Universidad Atea de mi casa. Entonces, lo vemos, bueno, pero también Miguel Ángel Novillo en las conferencias del MAN habla de la importancia que tiene todo en este sentido, ¿no? Entonces, que al final esa la figura es así. O sea que, y por mi parte, pues ya está. Este sería un poquito el resumen de Teodosio. Y me interesaba sobre todo esta parte, porque iba a llevar, yo sabía, una conversación interesante sobre qué, qué nos, qué- cuál es
la herencia, ¿no? De Teodosio. El problema es que los debates cuando tienen lugar entre nosotros tres siempre terminan rápido, porque estamos de acuerdo Ya, pronto. Bueno, hemos expuesto este programa hablando de que, bueno, íbamos a hablar, para la redundancia, sobre estos tres emperadores porque eran hispanos, pero hemos descubierto a lo largo de estos dos programas que al final hemos sí, porque dividido, llevamos 2 horas grabando. sí, exactamente, en que se podría hablar perfectamente de ellos, no por su origen hispano, sino por la importancia que han tenido dentro de la historia del imperio y dentro y en la historia de la humanidad. Así que no sé si queréis hacer algún apunte final y si no, pues cerramos ya el programa. No, que No a mí me sé. parece fascinante esta época tío, del final del Imperio. Constantino, Teodosio. A mí me gusta mucho. Al principio, cuando eres más chico, empiezas a estudiar Roma y eso, estás ahí con Julio César, con Sí, sí. Augusto, ahí, Dios, no sé qué, y conforme te vas haciendo más viejo y ves el ocaso del mundo, que lo estamos viendo también ahora mismo, te va gustando también más la época esa, ¿eh? Y fíjate, además, se me está haciendo de noche y tengo la luz muy Tiene lejos un y estoy cada ocaso día, realmente. Sí, estoy cada Antonio, vez más penumbra, fíjate, ¿eh? fíjate que eso es muy cierto porque cuando eres más joven dices, Augusto, César, la gran ciudad de Roma, ¿no? Yo quiero estar ahí. Pero luego cuando creces dices, pues una villa periurbana, rural, Con lo bien perdida, que estoy en mi pueblo. en Cuando tú la eres final chico del quieres ser imperio. Claro. Cuando tú eres chico quieres ser Aragorn o quieres ser Legolas y estás por ahí, pero cuando creces quieres ser un hobbit tranquilito en tu Quieres ser casa, Sam, con tío, tu cerveza, literalmente quieres ser Sam, ¿no? O sea, es que tu huertito, tu pareja, tu familia, tus amigos, tu bar, eso es lo que tú quieres. en este caso tu esclavo también, ¿no? Bueno, vamos a... Hombre, ya que te pones, pues ya está, a ver, yo qué sé. Pues chicos, que la verdad que ha quedado un Ya está. programa bastante bien y vamos a descansar yo un poquito la voz, ¿no? Que, Sí, lo veas. que quien nos escuche ha visto los dos programas por separado, pero nosotros lo hemos hecho de un tirón. Eso. Para que lo busques y me cago en 10. Exactamente. Así que, pues nada, chicos, que me alegro de volver a ver, aunque sea en la pantalla, y nos vemos en el próximo programa. Ya después de Semana Santa volveremos con nuevos programas y seguiremos con esta temporada. Así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente programa.